el sonido del agua cayendo en el fregadero era casi hipnótico. Lavaba la chaqueta de Adrián como cada domingo, intentando conservar con ese gesto un vínculo que hacía tiempo se enfriaba. El olor del detergente se mezclaba con la humedad del mar que entraba por la ventana abierta. Afuera, las gaviotas gritaban sobre los tejados. Cuando metí la mano en el bolsillo interior, sentí algo duro y arrugado. Pensé que sería un recibo, pero al sacarlo descubrí una tira de fotos de cabina. En las imágenes, Adrián sonreía junto a una mujer joven que no conocía. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y él la miraba con ternura. En la última imagen, estaban a punto de besarse. Detrás, un mensaje escrito con prisa: cuando ella lo sepa, haz lo que hablamos. La tinta estaba corrida, como si alguien hubiera llorado sobre el papel. Sentí que me faltaba el aire. Abajo, pegada con cinta transparente, había una etiqueta rota: Depósito Marítimo Caja 6. El borde olía a sal. Era el mismo olor que traía Luis, mi marido, cuando regresaba del puerto antes de morir en aquel accidente. Me temblaron las manos. Adrián no trabajaba allí, pero en las últimas semanas llegaba tarde, con un olor metálico en la ropa, como si viniera de ese mismo lugar. Me quedé mirando la foto bajo la luz blanca de la cocina. Adrián reía, pero en esa risa había algo forzado, una sombra. La mujer, morena, ojos grandes, un lunar junto a la boca, no me resultaba familiar. Tenía esa belleza peligrosa de quien sabe que guarda un secreto. Y esa frase: cuando ella lo sepa, ¿ella era yo? El goteo del fregadero marcaba el silencio. Por un instante pensé en tirarlo todo a la basura, olvidar lo que había visto. Pero no pude. Guardé la foto y la etiqueta en una caja metálica donde antes conservaba recuerdos de Luis, su reloj, una medalla, la llave del taller. Cerré con un clic seco. Al caer la tarde, Adrián volvió. Se notaba cansado, distraído. ¿Todo bien, mamá?, preguntó mientras revisaba su teléfono. Sí, respondí, todo como siempre. Su voz sonaba distante, como si me hablara desde otro mundo. Mientras cenaba, lo observé con disimulo, la mirada perdida, los dedos inquietos sobre la mesa. Ya no era el niño que corría a contarme todo. Había un muro invisible entre nosotros, y detrás de ese muro algo se movía. Esa noche no pude dormir. Saqué la caja del mueble y volví a mirar la tira de fotos. La luz del velador se reflejaba sobre las imágenes como un recuerdo que no quería ser olvidado. En el borde inferior, apenas visible, se leía un número escrito a lápiz: 06. Pensé en el puerto, en las viejas bodegas que alguna vez visité con Luis. Depósito Marítimo. ¿Qué podía tener Adrián allí? ¿Y quién era esa mujer? Desde la ventana veía las luces del puerto titilar como ojos que me observaban. Recordé a mi marido, su sonrisa cansada, la promesa que me hizo la noche antes de morir: si algo me pasa, cuida de nuestro hijo. Lo hice. Lo cuidé más de lo que me cuidé a mí misma. Pero ahora, mientras el viento agitaba las cortinas, entendí que algo oscuro lo había alcanzado. Apagué la lámpara, pero el brillo de la foto seguía grabado en mi mente. Cuando ella lo sepa, haz lo que hablamos. No sabía qué significaba, pero lo sentí como una amenaza. Y supe, con la certeza fría que da el instinto, que mi hijo estaba metido en algo que podía destruirnos a los dos. Durante los días siguientes, la casa pareció volverse más silenciosa, como si las paredes escucharan algo que yo no alcanzaba a entender. Adrián salía temprano y regresaba tarde, siempre con el mismo olor, una mezcla de metal, mar y gasolina. Me decía que estaba ayudando en el taller de un amigo, pero su ropa contaba otra historia. Había manchas oscuras en las mangas y en los bolsillos. Cuando me atrevía a revisar, encontraba polvo de óxido y fragmentos de cuerda húmeda. Empecé a notar detalles pequeños, insignificantes para cualquiera, pero imposibles de ignorar para una madre. Sus ojos evitaban los míos, su risa sonaba tensa y comía deprisa, sin apenas probar bocado. A veces se quedaba mirando el teléfono con el ceño fruncido, borrando mensajes antes de que los leyera. Otras, lo veía salir al patio a hablar en voz baja, con la mirada fija hacia el puerto, donde las luces parpadeaban como brasas.
Una tarde, mientras él se duchaba, pasé por la sala y vi su chaqueta colgada en la silla. No pude evitar tocar el bolsillo donde había encontrado la foto. Vacío. Pero al inclinarme percibí un olor que me heló, el mismo que tenía Luis cuando llegaba del muelle. Una mezcla de sal, grasa y ese humo agrio de los barcos que descargan mercancía. Esa noche, la cena fue un campo minado de silencios. «Has estado muy ocupado», dije, intentando sonar casual. Él levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió con esfuerzo. «Sí, mamá, trabajo nuevo, cosas del puerto». «Temporal». «¿En el puerto?», pregunté, como si no me importara. «Sí, con Ramiro». Mi corazón dio un salto. Ramiro. El hermano de Luis. No lo veía desde el funeral. Entre ellos siempre hubo secretos, silencios espesos como el humo del tabaco que Ramiro nunca soltaba. No sabía que seguían en contacto, murmuré. A veces las familias se reconcilian, contestó y siguió comiendo. Pero no era reconciliación lo que veía en sus ojos. Era miedo. Esa noche lo escuché salir de la casa cerca de la medianoche. Supe reconocer el sonido del portón y el motor de su coche alejándose calle abajo. Me asomé por la ventana, el cielo estaba encapotado, el mar invisible, pero supe que iba hacia allí. Hacia el puerto. Me quedé despierta hasta que el amanecer empezó a pintar de gris los cristales. Cuando por fin escuché el motor regresar, fingí dormir. Lo oí entrar con pasos lentos, cuidadosos, y cerrar la puerta del cuarto. No dormí más. Durante el día traté de distraerme con las tareas de la casa, pero la imagen de la tira de fotos me perseguía. Esa mujer, la etiqueta, las palabras «haz lo que hablamos». Todo parecía formar parte de algo que se me escapaba, pero intuía peligro. No de un amor prohibido, sino de algo más turbio, más profundo. Un jueves, mientras barría el pasillo, vi un sobredoblado entre los cojines del sofá. Era un recibo del puerto, con un sello idéntico al de la etiqueta, Depósito Marítimo Caja 6. Sentí que la sangre me abandonaba las manos. Lo guardé en el bolsillo del delantal sin pensarlo. Esa tarde, cuando Adrián regresó, me observó con una mirada que no supe descifrar. «¿Todo bien, mamá?», preguntó, dejándose caer en la silla. «Sí», dije, con una sonrisa tranquila. «Todo en orden». Pero mientras lo decía, noté algo que me estremeció. En su muñeca colgaba el reloj de Luis. Aquel que se perdió el día de su muerte. El tiempo pareció detenerse. «¿Dónde encontraste ese reloj?», pregunté. «Lo tenía tío Ramiro». «Me lo dio esta semana», respondió sin levantar la vista. Asentí, fingiendo indiferencia. Pero dentro de mí algo se quebró. Ramiro, el puerto, la caja 6, el reloj desaparecido durante el accidente. Todo comenzaba a tejer un hilo siniestro. Esa noche volví a abrir la caja metálica donde guardaba la foto. El recibo del puerto encajaba con precisión en la historia que empezaba a dibujarse, una historia de secretos que olían a mar y a culpa. Y mientras el viento golpeaba los cristales, supe que lo que me aguardaba no era una simple traición. Era una verdad hundida, esperando ser rescatada. Pasé toda la noche en vela, con el recibo del puerto entre las manos. Lo había leído tantas veces que el papel comenzaba a desgastarse. Depósito Marítimo, Caja 6. Ninguna otra palabra. Ninguna pista sobre el contenido. Pero aquel sello, la misma tipografía que en la etiqueta pegada a la foto, se repetía como un eco en mi cabeza. Al amanecer, guardé el recibo en mi cajón, bajo las mantas dobladas, y me miré al espejo. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas. No era miedo, era la certeza de estar a punto de descubrir algo que podría romperlo todo. Durante el desayuno, Adrián parecía distraído, con el teléfono en la mano. «¿Saldrás temprano otra vez?», pregunté con cuidado. «Sí, tengo que ir al puerto, hay trabajo pendiente». «¿Con tu tío Ramiro?», asintió sin mirarme. Su voz sonaba cansada, ajena. Desde que nombré a Ramiro, un silencio tenso había crecido entre nosotros. Cuando se marchó,
esperé unos minutos antes de entrar en su habitación. Me sentía culpable, pero la curiosidad y el temor podían más. Su cuarto olía a humedad, a metal y tabaco. Sobre el escritorio había papeles arrugados, una linterna, un cuaderno de tapas negras. Lo abrí. En las primeras páginas había números, horarios y nombres tachados. En una esquina, una palabra destacaba entre todas, caja 6. Cerré el cuaderno con un estremecimiento. No sabía si debía entregarlo a la policía o fingir que no lo había visto. Pero algo me detuvo, una fotografía doblada dentro del cajón. Adrián, de niño, junto a su padre en el puerto, los dos riendo, con el mar al fondo. Detrás, en letra de Luis, había una frase: «Nunca le tengas miedo al mar, hijo. Solo teme a los hombres que lo dominan». Guardé la foto en mi bolsillo y salí antes de que el olor a su ropa me traicionara. Los días siguientes viví entre rutinas forzadas. Cocinaba, limpiaba, fingía calma. Pero cada vez que Adrián cruzaba la puerta, mi corazón se apretaba. Comencé a seguir sus pasos desde lejos, siempre con la precaución de una sombra. Tomaba el mismo autobús hasta el centro, pero luego giraba hacia las calles que bajaban al puerto, un laberinto de contenedores y grúas. Una tarde, decidí seguirlo más allá. Me cubrí con un abrigo largo y un pañuelo oscuro, el mismo que usaba cuando Luis vivía. Caminé despacio, manteniendo distancia. Adrián avanzaba con paso decidido, mirando de vez en cuando su teléfono. Lo seguí hasta que las calles se transformaron en tierra mojada y el aire olía a sal y gasolina. Entonces lo vi detenerse frente a una verja oxidada que decía: «Depósito marítimo». Mi respiración se detuvo. Adrián habló con un guardia, le mostró algo, una credencial o tal vez dinero, y entró. Me escondí tras un muro cubierto de hiedra. No veía bien el interior, pero sí escuché el sonido metálico de una puerta abriéndose, el chirrido de bisagras viejas, y luego un golpe seco. Silencio. Esperé casi una hora hasta que lo vi salir, cargando una carpeta gruesa. Caminaba rápido, con el rostro tenso. En la esquina, se detuvo para encender un cigarrillo, algo que nunca hacía. Entonces supe que estaba mintiendo. Esa noche lo observé durante la cena. No habló mucho, apenas tocó el plato. Cuando se levantó, supe que volvería a salir. ¿Vas con tu tío otra vez?, pregunté. No, mamá, solo necesito aire. Cuando la puerta se cerró, fui directo a su habitación. En el bolsillo de su chaqueta encontré un papel arrugado. Un recibo del puerto, idéntico al que yo guardaba, con el mismo sello y el mismo número, caja 6. Lo guardé junto al otro, en mi cajón. No sabía qué contenía aquella caja, pero tenía la sensación de que dentro no solo había secretos del presente, sino las respuestas al pasado que Luis se llevó consigo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que no podría quedarme quieta. La próxima vez, no solo lo seguiría. Iba a descubrir lo que mi hijo intentaba ocultarme, aunque para ello tuviera que abrir las heridas que juré no tocar jamás. El cielo estaba gris, cargado de un viento húmedo que olía a óxido y lluvia. Habían pasado 2 días desde que encontré el segundo recibo, pero la imagen de la caja 6 no me dejaba dormir. Cada vez que miraba a Adrián veía superpuestas las fotos, su sonrisa nerviosa, la mujer desconocida, el sello del puerto. Aquella tarde, cuando lo vi salir con el abrigo oscuro y el maletín, esperé unos minutos y lo seguí. Caminé despacio, mezclándome con la gente del paseo marítimo. Adrián avanzaba con paso rápido, la cabeza baja, el cuerpo tenso. Las calles se estrecharon y el olor del mar se hizo más fuerte, mezclado con gasoil y redes mojadas. El puerto estaba casi vacío. Las grúas dormían, los contenedores parecían gigantes mudos bajo la luz amarillenta. Desde mi escondite detrás de una valla, lo vi detenerse junto a una mujer. Era ella, la de la tira de fotos. Llevaba el pelo oscuro recogido y un abrigo largo. Hablaron en voz baja, el viento traía solo fragmentos, esta noche, documentos. Ramiro. Ella sacó un sobre blanco y se lo entregó. Adrián lo tomó con manos temblorosas y ambos entraron en una nave oxidada marcada con un número que me heló la sangre. Caja 6. Esperé largo rato.
El reloj del puerto marcó las 7. Las sirenas lejanas resonaban entre los muelles, y yo apenas respiraba. Cuando salieron, Adrián guardó el sobre en su abrigo. La mujer le rozó el brazo, le dijo algo al oído y se perdió entre las sombras del muelle. Él la siguió con la mirada antes de marcharse en dirección contraria. Solo entonces me atreví a acercarme. La puerta metálica estaba cerrada con candado, pero el cartel oxidado sobre ella aún podía leerse: propiedad de R. Salvatierra. Ramiro. El nombre me golpeó como un recuerdo maldito. El hermano de Luis. El hombre que había estado con él la noche del supuesto accidente. Hacía más de 20 años que no lo veía, pero aún podía oír su voz áspera, las discusiones con mi marido, los secretos que nunca quise entender. Volví a casa antes que Adrián. El corazón me latía con fuerza, como si en cada pulso una parte del pasado regresara. Cuando él entró, lo noté pálido, con el rostro tenso. ¿Todo bien, hijo?, pregunté. Sí, solo cansado. ¿Del puerto?, asintió sin mirarme. El bolsillo de su abrigo sobresalía ligeramente. Cuando se fue a duchar, me acerqué y, sin pensarlo, saqué el sobre blanco. Dentro había una fotografía: Luis y Ramiro, de pie junto a un barco, sonriendo. Era la misma imagen tomada días antes de su muerte. Detrás, en tinta roja, una sola palabra: prueba. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Si esa foto había reaparecido, significaba que la muerte de Luis guardaba algo más que un accidente. Guardé el sobre en el mismo sitio y volví a la mesa justo cuando Adrián regresaba del baño. ¿Qué haces despierta, mamá? No podía dormir, mentí. El viento no me deja. Me sonrió, pero su mirada era un abismo. Esa noche, mientras él dormía, me quedé junto al ventanal observando el mar. Pensé en los años que pasé creyendo en la versión oficial, en las noches en que Adrián me pedía que le contara historias de su padre y yo inventaba finales felices para ocultar el dolor. Ahora todo parecía tener otro sentido: Ramiro, el puerto, la caja 6, la mujer del sobre, el reloj que Adrián llevaba en la muñeca. Nada era coincidencia. El viento golpeó la ventana con furia. Abrí el cajón donde guardaba la tira de fotos y el primer recibo. Los puse sobre la mesa, uno junto al otro, y comprendí que mi hijo no estaba mintiéndome por capricho. Estaba atrapado. Pero en qué, o por quién, era lo que aún debía averiguar. Mientras el mar rugía al otro lado del cristal, hice un juramento silencioso: si el pasado de Luis volvía a la superficie, yo también descendería hasta el fondo para descubrir la verdad, aunque me ahogara en ella. No dormí esa noche. La fotografía no me dejaba cerrar los ojos. Luis y Ramiro, uno al lado del otro, sonriendo como si entre ellos no hubiera secretos. La palabra prueba escrita en rojo ardía sobre el papel como una herida. Me levanté antes del amanecer, incapaz de soportar el peso del silencio. Preparé café, pero el aroma me revolvió el estómago. Sobre la mesa estaba el sobre que había tomado del abrigo de Adrián. Lo abrí de nuevo, buscando algo más, una pista, una firma, cualquier cosa que explicara por qué mi hijo tenía aquella foto. Nada. Solo esa palabra que lo cambiaba todo. Durante el desayuno fingí normalidad. ¿Dormiste bien?, pregunté. Sí, mamá, respondió Adrián, sin levantar la vista. Tengo que salir temprano. ¿Otra vez al puerto?, asintió. Y yo supe, con la certeza que solo una madre siente, que me mentía. Cuando la puerta se cerró, fui a su habitación. Revisé los cajones, la mesilla, el armario. Todo parecía en orden, hasta que noté una irregularidad en la pared del fondo del ropero. Empujé con cuidado y un trozo de panel se movió, dejando al descubierto una caja metálica, vieja, oxidada. El grabado en la tapa decía: papeles de Luis. Mis manos temblaban. La abrí. Dentro había contratos, recibos bancarios, copias de transferencias firmadas por Ramiro, todas con fechas anteriores a la muerte de mi marido. Había también una carta dirigida a Luis, escrita con la letra de su hermano: si sigues con esto, te vas a arrepentir. No te metas donde no te llaman.
El corazón me golpeaba el pecho. Leí y releí esos documentos hasta que las letras se volvieron manchas. Luis no murió en un accidente. Lo mató la traición. Y ahora, 20 años después, mi hijo estaba envuelto en la misma sombra. Entre los papeles había una fotografía más pequeña, arrugada en las esquinas. Luis en el muelle, sosteniendo a Adrián de la mano. Detrás, un barco con el mismo nombre que aparecía en las facturas falsificadas. Me temblaron las piernas al recordar el día del accidente. Adrián tenía 7 años. Lo vi volver a casa con la ropa manchada y los ojos vacíos. Nunca quiso hablar de lo que pasó. Siempre pensé que solo había escuchado la noticia, pero ¿y si estuvo allí? Guardé los documentos en mi cajón, cubiertos por un mantel de lino. Me senté frente al espejo. El reflejo me devolvía el rostro de una mujer que había sido engañada 2 veces, primero por la muerte, luego por el silencio. Cuando Adrián regresó, lo esperé en la sala. Tu padre confiaba en Ramiro, ¿verdad? Dije con voz serena. Él se tensó. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo recordaba viejos tiempos. No vale la pena, mamá. El pasado es pasado. No siempre, susurré, pero él ya se había marchado al cuarto. Esa noche oí sus pasos moverse de un lado a otro. La puerta del armario crujió, luego el ruido de algo metálico. Corrí al pasillo. La caja de papeles de Luis estaba de nuevo cerrada, en su lugar, como si nunca la hubiera tocado. Pero ahora sabía que él también la conocía. Y que ambos fingíamos ignorancia. Antes de dormir, abrí el sobre con la foto una vez más. Toqué el rostro de Luis, la sonrisa cansada que ahora entendía como una despedida. Entonces algo me llamó la atención, una mancha en el borde inferior, un número apenas visible. 62B. Lo anoté en mi cuaderno. El viento del mar entraba por la ventana. Todo olía a sal y a peligro. Comprendí que la historia de mi hijo no era nueva. Era un eco de la de su padre, una repetición que volvía a reclamar su deuda. Y yo, que había vivido 20 años entre recuerdos y resignación, sabía que si no intervenía ahora, el mar me lo arrebataría también. Esa noche recé, no por protección, sino por claridad. Porque presentía que la verdad ya no dormía bajo el agua, estaba caminando hacia nosotros. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo entumecido y la mente en llamas. No podía dejar de pensar en la caja metálica. Cada palabra escrita por Ramiro se repetía en mi cabeza como un eco, no te metas donde no te llaman. Pasé el día intentando distraerme, pero los documentos ardían bajo el mantel del cajón, como si respiraran. Cada vez que cruzaba la habitación, sentía su presencia. Cuando Adrián se fue al puerto, esperé a que su coche desapareciera en la esquina. Entonces volví a abrir la caja. Esta vez con calma. Saqué los papeles uno a uno, los extendí sobre la mesa. Entre ellos había contratos de exportación firmados por la empresa de Ramiro y una compañía extranjera. Las cifras eran absurdas. Dinero que salía de un sitio y volvía multiplicado a otro. Lavado. Luis debía haberlo descubierto y por eso murió. En una de las carpetas encontré una foto en blanco y negro, vieja, algo quemada por el sol. Luis estaba con casco y chaleco, pero lo que me heló la sangre fue ver a un niño detrás, casi oculto por una barandilla, Adrián. Mi hijo. Esa imagen estaba fechada el día anterior al accidente. Me quedé sentada largo rato con la foto entre los dedos. Todo se mezclaba, el pasado y el presente, el olor del mar y el del hierro, la inocencia de mi hijo y la sombra de su tío. Comprendí que Adrián había sido testigo de algo aquella noche y que Ramiro lo había callado, de una forma o de otra. Esa idea me persiguió hasta el atardecer. El sonido del mar golpeando las rocas entraba por la ventana. A lo lejos se oía el rumor de los barcos. Sentí una punzada de culpa. Tal vez mi hijo no me mentía por maldad, sino por miedo. Al anochecer, Adrián volvió. Entró sin saludar, con los ojos enrojecidos. ¿Has estado en mi habitación? Preguntó de repente. ¿Por qué lo dices? Porque la caja no estaba donde la dejé.
Mi respiración se cortó. ¿Qué caja? No te hagas la inocente, mamá. ¿Sabes de cuál hablo? Intenté mantener la calma. Solo encontré cosas de tu padre. No sabía que eran tuyas. Él me miró fijamente. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Te lo dijo Ramiro? Pregunté. Su silencio fue la respuesta. Esa noche lo escuché discutir por teléfono. Su voz subía y bajaba como el oleaje. No puedo más con esto, Ramiro. Dijimos que sería rápido. Sí, lo tengo todo. Pero ella empieza a sospechar. Me llevé la mano al pecho. Ella. Era yo. Esperé a que colgara. En cuanto el silencio volvió, entré a su cuarto. Había un segundo escondite bajo la cama, una caja más pequeña, sellada con cinta adhesiva. La abrí. Dentro, un frasco diminuto con líquido transparente, un cuaderno negro y una hoja doblada. En ella, con su letra, una frase: ella no sospecha nada. Todo se borra al final. Me quedé inmóvil, con el papel temblando en las manos. Borrar. Esa palabra me atravesó. ¿Borrar qué? ¿Evidencias? ¿Recuerdos? Cerré la caja y la guardé en mi armario, bajo mi ropa. Si mi hijo estaba en peligro, o si él mismo lo representaba, debía saberlo todo antes de actuar. A la mañana siguiente, fui al puerto fingiendo que iba al mercado. Desde la colina se veían los almacenes alineados, cada uno marcado con números. Entre ellos, el 6 destacaba como una herida en la piel del paisaje. Por un instante sentí el impulso de bajar, de abrir esa puerta y enfrentar lo que fuera. Pero recordé algo que Luis solía decirme: el mar no se conquista corriendo hacia él, sino esperándolo en calma. Así regresé a casa, con el viento golpeándome el rostro. Sabía que Adrián ocultaba más de lo que podía decirme, y que Ramiro volvía a mover los hilos de su red. Esa noche anoté en mi cuaderno una sola frase: lo que el mar esconde siempre acaba flotando. Porque intuía que la verdad, como los cuerpos perdidos, estaba a punto de salir a la superficie. Durante días fingí no saber nada. Le sonreía a Adrián en el desayuno, le servía el café como si todo siguiera igual. Pero cada vez que lo miraba veía la sombra del miedo en su rostro. Su voz se había vuelto áspera, y sus silencios más largos que las conversaciones. Cuando hablaba por teléfono, bajaba el tono o salía al patio, creyendo que no lo escuchaba. Mientras tanto, la segunda caja, la que encontré bajo su cama, permanecía escondida en mi armario, envuelta en una manta. La abría cada noche, con el corazón latiendo como si estuviera cometiendo un delito. Dentro, el frasco de vidrio seguía intacto. Lo observaba a contraluz, un líquido transparente, sin olor, sin color, como si escondiera algo invisible. El cuaderno negro, en cambio, sí hablaba. Las primeras páginas estaban llenas de fechas y cifras, anotaciones apuradas. Puerto, 11:45, caja 6, evidencias. En las siguientes, la letra se volvía nerviosa, casi ilegible. Ramiro no confía, ella pregunta demasiado, él sobre está seguro. Y luego, una frase que me dejó helada: ella no sospecha nada. Todo se borra al final. Pasé la yema de los dedos sobre esas palabras. Borrar. Aquella idea me atormentó todo el día. ¿Qué quería borrar Adrián? ¿Documentos? ¿Pruebas? ¿A mí? Esa noche lo enfrenté sin que lo notara. ¿Has dormido bien? Pregunté, mientras fingía limpiar la mesa. Mal. El trabajo en el puerto es pesado. ¿Y tu tío Ramiro? ¿Sigue allí? Se tensó, apenas un segundo. Sí. Pero no durará mucho. Las cosas se complican. ¿Qué cosas, hijo? Quise saber. Él soltó un suspiro, me acarició la mano. No te preocupes, mamá. Hay cosas que es mejor no entender. Me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba. Su gesto era una mezcla de ternura y resignación. No sabía si me estaba protegiendo o mintiendo. Cuando se fue, abrí el cuaderno otra vez.
Entre las hojas encontré una tarjeta del puerto, depósito marítimo, caja 6, acceso restringido. En el reverso, una firma, R. Salvatierra. Todo estaba conectado. Ramiro. Adrián. El accidente de Luis. La foto. La caja 6. Esa madrugada no pude más. Llamé a Elvira, mi vecina, la única persona en quien todavía confiaba. Elvira, necesito un favor, le susurré al teléfono. No digas nada a nadie. Dime qué pasa, Rosa, respondió ella, preocupada. Mi hijo está en algo peligroso. Y necesito saber qué hay dentro de una caja del puerto. Puedo preguntar a Julián, dijo tras un silencio. Aún trabaja con la policía portuaria. Ese nombre me devolvió un hilo de esperanza. Julián había sido amigo de Luis. Si alguien podía ayudarme, era él. Esa misma tarde, Elvira vino con un sobre. Aquí tienes, me dijo. Julián dice que tendrá cuidado, pero necesita una muestra del líquido que encontraste. Le di el frasco. Al día siguiente, él mandó un mensaje breve, no es veneno. Es un disolvente químico. Se usa para borrar tinta. Sentí un escalofrío. Todo se borra al final. No era una amenaza. Era literal. Adrián estaba usando el líquido para eliminar pruebas, tal vez documentos relacionados con Ramiro. ¿Pero por qué? ¿Estaba ayudándolo o tratando de hundirlo? Esa noche Adrián llegó tarde. Tenía la mirada apagada y el abrigo empapado de lluvia. Hijo, estás temblando, le dije. Estoy bien, murmuró. Todo terminará pronto. Cuando se fue a dormir, me senté junto a la ventana. Afuera, el puerto brillaba a lo lejos, con las luces parpadeando como luciérnagas enfermas. Tomé el cuaderno y lo abrí en la última página. Había una frase escrita con trazo torcido, casi desesperado: mañana, última entrega. Si algo sale mal, perdóname. Cerré el cuaderno despacio. El aire olía a tormenta. Y yo entendí, con el peso del presentimiento, que la siguiente noche sería decisiva. Que la verdad, al fin, saldría del agua. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché el portazo. Adrián había salido sin decir palabra, dejando tras de sí ese silencio que se instala antes de una tragedia. El aire de la casa pesaba, como si cada rincón supiera que algo estaba a punto de quebrarse. Me puse el abrigo, tomé la linterna pequeña y salí. No sabía qué haría, solo que no podía quedarme esperando. Las calles estaban vacías. El viento del mar azotaba las fachadas, levantando polvo y olor a sal. Caminé siguiendo el sonido lejano de los motores y el eco de mis propios pasos. A lo lejos, las luces del puerto temblaban como brasas sobre el agua. Vi el coche de Adrián estacionado junto a los depósitos industriales. Me escondí tras una pila de cajas. Desde allí lo vi caminar hasta una zona donde solo había contenedores metálicos y un farol que parpadeaba. Un hombre lo esperaba junto a un coche negro, el motor encendido, la puerta entreabierta. Adrián se detuvo a 1 metro de él. No pude oír las palabras, pero los gestos hablaban por sí solos: tensión, desconfianza, miedo. De su abrigo sacó un sobre blanco y el pequeño frasco de vidrio. El hombre asintió, tomó los objetos y le entregó un fajo de billetes. Adrián los miró apenas un segundo antes de guardarlos. Luego el hombre regresó al coche y se marchó sin mirar atrás. Mi hijo se quedó quieto, solo, bajo la luz amarilla. Se pasó las manos por la cara y se apoyó contra el contenedor, respirando con dificultad. Su silueta se encogía bajo el peso del remordimiento. Por un momento quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que dejara todo, que nada valía tanto. Pero no lo hice. Algo en su postura, en la forma en que miraba el cielo, me detuvo. Era como si supiera que lo observaban, como si ya esperara ser descubierto. Esperé hasta que se fue. Entonces me acerqué al contenedor. La puerta estaba entornada. Dentro, un olor a combustible y papel húmedo me golpeó el rostro. Con la linterna iluminé el interior, estanterías metálicas llenas de carpetas, cajas marcadas con números, herramientas oxidadas.
En una de las cajas leí la inscripción: propiedad de Resalvatierra, archivo contable. El corazón me dio un vuelco. Ramiro guardaba allí sus documentos. Los mismos que Luis había intentado denunciar antes de morir. ¿Y Adrián? Adrián había entrado en ese laberinto para encontrar la prueba que su padre nunca pudo entregar. Salí del depósito temblando. En la distancia, el sonido del mar se confundía con el de mi propia respiración. Entendí que mi hijo no estaba robando dinero, sino buscándolo. O tal vez devolviéndolo a su origen. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El aire olía a tabaco. «Buenas noches, Rosa», dijo una voz desde la penumbra. Era Julián, el viejo amigo de Luis. Se levantó del sillón donde esperaba. «No me asustes así», le reproché, cerrando la puerta. «¿Qué haces aquí?» «Elvira me llamó. Dijo que tu hijo estaba metido en algo con el puerto. Vine porque aún le debo a Luis más de una deuda». Le conté todo. El sobre, la foto, la caja 6, la reunión con el hombre del coche. Julián escuchó en silencio. Luego abrió su maletín y sacó un papel. «Analizamos el líquido», dijo. «No es veneno. Es un reactivo para borrar tinta de documentos. Entonces, tu hijo no los destruye, Rosa. Los limpia. Quiere revelar lo que está debajo». Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «¿Y Ramiro?», pregunté. «Ramiro está siendo investigado. Hay rumores de que teme que alguien lo delate». Julián se levantó y me miró con seriedad. «Si Adrián sigue con esto, corre peligro. Pero también puede terminar lo que su padre empezó». Me quedé sola después de que se fue, con la linterna aún en la mano y el sonido del mar entrando por la ventana. En la distancia, un trueno retumbó sobre el agua. Sabía que Adrián no dormía esa noche. Y tampoco yo. Porque el silencio del puerto ya no era solo el rumor del mar. Era el de los hombres que habían mentido demasiado tiempo, esperando que nadie los escuchara. Y ahora, alguien los estaba escuchando. A la mañana siguiente, el amanecer llegó cargado de una luz sucia, como si el cielo también supiera lo que estaba por venir. Pasé la noche entera junto a la ventana, mirando las luces del puerto apagarse una a una. Cada destello me recordaba que Adrián estaba allá, enfrentando algo que yo apenas comprendía. Cuando sonó el timbre, di un salto. Era Julián, con su chaqueta gastada y un gesto grave. «He averiguado más», me dijo, dejando sobre la mesa un sobre manila. «Los documentos de tu marido, los contratos falsos, todo apunta a Ramiro. Era el responsable de la red de lavado de dinero en la empresa. Luis lo descubrió y quiso denunciarlo. ¿Y por eso murió?», murmuré. Él asintió. «Tu hijo lo sabe. Está reuniendo pruebas. Los papeles que tenía anoche eran originales de aquella época, borrados químicamente y reescritos. Ramiro los mandó a destruir, pero Adrián consiguió recuperarlos». Me llevé una mano a la boca. «¿Y por qué el dinero, Julián?». Lo vi entregarle un sobre a un hombre y recibir efectivo. Un intermediario. Ramiro está comprando silencio. Adrián se hace pasar por cómplice para obtener las pruebas. El alma se me encogió. Mi hijo no era un criminal. Era un hombre jugando con fuego. Julián se inclinó hacia mí. «Esta noche iremos al puerto. No puedes hacerlo sola. ¿Y si nos descubren? No iremos a robar nada. Solo a ver lo que Ramiro planea». Durante el día, cada ruido en la casa me sobresaltaba. Adrián no volvió. Me limité a preparar un pequeño bolso con una linterna y el cuaderno donde había anotado todo. A media tarde, Elvira vino a traerme pan y un gesto de preocupación. «No me gusta esto, Rosa», me dijo. «Ramiro siempre fue peligroso». «Más peligrosa es la mentira», le respondí. Ya no puedo quedarme callada. Cuando cayó la noche, Julián me esperaba en el coche. El aire olía a sal y tormenta. Mientras conducíamos, me explicó el plan. Ramiro usa la caja 6 como almacén personal.
Allí guarda documentos y dinero. Pero también tiene un acceso oculto. Si logra sacar lo que hay dentro, se irá del país. Adrián quiere impedirlo. Llegamos al puerto casi a medianoche. Las luces de las grúas eran faros inmóviles sobre la niebla. El ruido de las olas chocando contra los pilotes parecía un reloj marcando la hora del destino. Nos ocultamos detrás de una fila de contenedores. Desde allí vi a Adrián acercarse a la nave de la caja 6. Estaba solo, con una linterna en la mano. En el interior, una luz se encendió. Segundos después, otra figura apareció, Ramiro. Mi cuñado. Más envejecido, pero con la misma mirada arrogante de siempre. Julián apretó mi brazo. Aguanta, susurró. Ramiro levantó un arma. Pude distinguirla por el brillo metálico. Adrián hablaba rápido, gesticulando, como intentando razonar. No pude oír las palabras, pero supe que se trataba de los documentos. Ramiro señaló una mesa donde había un maletín abierto. Adrián le mostró una carpeta. Ramiro la arrebató y la abrió. Gritó algo, furioso. Fue entonces cuando lo comprendí. Adrián lo había engañado. Las pruebas que entregaba no lo protegían, lo incriminaban. Julián me hizo un gesto, pero yo ya corría hacia la puerta. No recuerdo haber decidido hacerlo, solo supe que mi cuerpo se movió antes que mi mente. Entré justo cuando Ramiro alzaba la pistola. ¡No! Grité. Adrián se giró, atónito. En ese instante lancé el pequeño frasco que aún llevaba conmigo. Se estrelló contra el rostro de Ramiro. El líquido le salpicó los ojos y él rugió de dolor, dejando caer el arma. Julián irrumpió tras de mí, y en segundos se escucharon las sirenas a lo lejos. Adrián se derrumbó de rodillas. Lo hice por ti, mamá, susurró. Por ti y por papá. Lo abracé sin entender si lloraba de alivio o de culpa. La policía entró y se llevó a Ramiro, que seguía gritando entre insultos y amenazas. Cuando salimos, el aire del puerto era distinto. Más frío, más limpio. Las luces reflejadas en el agua parecían parpadear con alivio. Julián me tocó el hombro. Tu hijo es valiente. Pero aún queda la verdad completa. ¿Qué verdad? Pregunté. Él bajó la mirada. Ramiro habló antes de que se lo llevaran. Dijo que Adrián no fue inocente del todo. Que también aceptó dinero hace años. Me quedé helada. El mar seguía rugiendo, pero ya no era ruido. Era el recuerdo de una herida que no terminaba de cerrarse. La madrugada aún estaba viva cuando llegamos a la comisaría del puerto. El aire olía a gasóleo y café viejo, y sobre las mesas se apilaban carpetas húmedas, manchadas de sal. Julián hablaba con los agentes, yo me quedé sentada en una silla de metal, temblando. Adrián, en otra sala, con la cabeza entre las manos, parecía un niño perdido. Cuando por fin nos dejaron verlo, entré despacio. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos. Mamá, murmuró, no debiste venir. No iba a dejarte solo, respondí. Él intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró. Sobre la mesa, los agentes habían dejado las carpetas recuperadas de la caja 6. En la portada, la letra de Ramiro y la firma de Luis. Las pruebas de una vida entera de mentiras. Julián habló con voz grave. Ramiro está detenido. Los documentos son suficientes para reabrir el caso de tu padre. Pero antes de entregarlos al fiscal, necesitamos saber la verdad completa. Adrián lo miró, luego a mí. Bajó la cabeza. Ramiro me encontró cuando tenía 19 años. Me dijo que papá se había metido en negocios peligrosos y que su muerte fue un accidente. Me ofreció dinero a cambio de silencio. Yo lo acepté. Sus palabras fueron como un golpe seco en el pecho. ¿Sabías la verdad desde entonces? Pregunté. No toda. Solo una parte. Me dijo que había papeles que podían arruinar a la familia. Yo creí que lo hacía por ti, para protegerte. Me quedé en silencio, mirando sus manos, las mismas que habían sostenido las de su padre en aquel muelle maldito.
¿Y cuándo cambió todo?, preguntó Julián. Hace 6 meses, dijo Adrián. Encontré entre las cosas de Ramiro una carta de papá. Decía que si algo le pasaba, buscara en el puerto, en la caja 6. Allí estaba la verdad. Hizo una pausa, respiró hondo. Intenté recuperarla. Quería limpiar su nombre. Pero Ramiro me descubrió y empecé a fingir que trabajaba para él, ganando tiempo, borrando documentos falsos con el disolvente. Lo escuché con el corazón dividido entre orgullo y dolor. Mi hijo había vivido atrapado entre la culpa y la redención. Un agente entró, informó que Ramiro pedía declarar. Julián salió con él, dejándonos solos. Adrián me tomó las manos. Todo esto fue por papá, susurró. Y por ti. Pero ahora sé que no basta con descubrir la verdad. Hay que soportarla. La verdad nunca destruye, hijo, le respondí. Solo quema lo que no merece quedar en pie. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era Julián, pálido. Rosa, tenemos que irnos. Ramiro confesó algo más. ¿Qué? Dice que el accidente no fue planeado. Que fue una pelea. Luis lo enfrentó y cayó. Pero que tú estabas allí, Adrián. Que lo viste todo. El silencio que siguió fue insoportable. Adrián cerró los ojos, hundiendo la cabeza entre los brazos. No quería recordarlo, susurró. Corrí cuando lo vi caer. Ramiro me juró que si hablaba, te mataría. Me llevé una mano a la boca. Por fin entendía el miedo que había crecido en su mirada todos estos años. Cuando salimos, el amanecer rompía sobre el puerto. Ramiro, esposado, era conducido hacia un coche policial. Al pasar junto a nosotros, giró la cabeza. Nada de esto habría pasado si hubieras dejado el pasado donde estaba, dijo con voz ronca. Yo lo miré a los ojos. El pasado no se deja, Ramiro. Se enfrenta. Adrián bajó la vista. Su cuerpo temblaba. Lo siento, mamá, murmuró. Lo hice por miedo. Pensé que así te protegía. Lo abracé. Su corazón latía rápido, descompasado. Ya no tienes que protegerme, hijo. Es hora de que te protejas tú. Las sirenas se alejaron, mezclándose con el murmullo del mar. El puerto quedaba atrás, pero la marea del pasado seguía viva en nuestras venas. Esa mañana, al ver la luz reflejarse sobre el agua, comprendí que la verdad siempre encuentra su camino, aunque haya pasado toda una vida hundida en silencio. Y que, a veces, la justicia llega en el instante más doloroso, cuando ya no hay nada que salvar, salvo la dignidad de los que quedan. El hospital olía a desinfectante y a cansancio. Los pasillos parecían interminables, iluminados por una luz blanca que dolía en los ojos. Adrián estaba en observación, los médicos dijeron que era solo agotamiento, pero yo sabía que no era el cuerpo lo que estaba enfermo. Era el alma. Pasé la noche sentada junto a su cama, mirando el monitor que marcaba el ritmo de su corazón. A ratos, su respiración se agitaba, murmuraba palabras sueltas, nombres, recuerdos. Cuando abría los ojos, me buscaba con la mirada y luego los cerraba otra vez, como si necesitara asegurarse de que yo seguía allí. Al amanecer, Julián apareció con el rostro tenso. Ramiro ha hablado, dijo sin rodeos. Confesó los negocios, las amenazas, todo. Pero también declaró que Adrián fue su cómplice durante años. Lo miré sin comprender. Eso no puede ser cierto. Al principio sí lo fue, respondió con pesar. Ramiro lo manipuló. Le pagaba para que callara, para que borrara documentos. Adrián pensó que así te protegía, Rosa. Sentí que el suelo se movía. Todo se confundía, amor, traición, miedo. ¿Dónde está esa confesión?, pregunté. En manos del juez. Pero no todo es condena. Ramiro dijo también que Adrián fue quien reunió las pruebas que lo hundieron. El chico tuvo más valor del que creí, fueron sus palabras. Julián se marchó, dejándome sola con esa mezcla de dolor y orgullo. Miré a mi hijo dormir y una frase que solía repetir Luis me atravesó la mente.
El bien y el mal son hermanos que a veces visten la misma cara. Horas más tarde, cuando Adrián despertó, me pidió que abriera su mochila. Dentro había un sobre doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta, escrita con su letra. Lo hice por miedo, mamá. Pensé que si guardaba silencio te protegía. Pero el silencio es un veneno lento, y el mío ya me ha consumido. Si lees esto, significa que todo terminó. Papá tiene su justicia, tú tu verdad y yo, mi culpa. No me busques. A veces el castigo más grande es seguir vivo. Levanté la vista, Adrián me observaba con lágrimas contenidas. No sé si merezco tu perdón, susurró. No se trata de merecer, hijo. Se trata de aprender a vivir con lo que hicimos y con lo que dejamos de hacer. El sol del mediodía entraba por la ventana, dorando el borde de su cama. Por un momento creí ver a Luis en su rostro. La misma expresión cansada, la misma ternura rota. ¿Qué harás ahora?, le pregunté. No lo sé. Tal vez irme un tiempo. Prométeme que volverás. Él sonrió con tristeza. Prometer sería mentir. Esa noche me quedé dormida en la silla. Al despertar, la cama estaba vacía. Sobre la almohada, su reloj y su anillo. Y un papel arrugado con 4 palabras: te amo, mamá. No me busques. Grité su nombre, corrí por los pasillos, pero nadie lo había visto salir. Solo Julián me tomó del brazo y me dijo en voz baja: déjalo ir, Rosa. A veces los hijos también necesitan desaparecer para encontrarse. Regresé a casa al anochecer. La puerta seguía entreabierta, el aire olía a humedad y silencio. Me senté junto a la ventana, mirando el horizonte donde el mar se confundía con la niebla. Saqué del bolso la carta y la leí una y otra vez, hasta que las palabras se borraron bajo mis lágrimas. Pensé en Luis, en Adrián, en todo lo que el mar me había arrebatado. Entonces comprendí algo que me trajo un atisbo de paz. No se puede proteger a quien nació destinado a buscar su propia verdad, aunque duela. Encendí una vela en el alféizar. No era un símbolo religioso, sino una forma de decirle que aún lo esperaba, sin rencor. Afuera, el mar rugía. Dentro, el silencio se hacía hogar. Esa noche no supe si lloraba por la pérdida o por la esperanza. Solo supe que el amor, cuando se ama de verdad, también sabe soltar. El silencio de la casa se volvió distinto tras su marcha. No era solo ausencia, era una especie de vacío que pesaba en el aire, un eco que repetía su nombre en cada rincón. Durante días, viví en una especie de niebla. No comía, no dormía, y cada vez que oía pasos en la calle corría hacia la ventana, creyendo que sería él. Pero nunca era Adrián. Julián vino a verme varias veces. Llevaba un aire grave, pero su mirada se ablandaba al verme. No hay rastro, me decía siempre. Ninguna llamada, ninguna cámara, nada. ¿Y si se ha ido lejos? ¿A otro país? Tal vez. O tal vez esté más cerca de lo que pensamos. En el fondo, yo lo sabía, Adrián no huía del mundo, sino de sí mismo. Su culpa era una marea que lo arrastraba, y en su silencio había algo más profundo que el miedo. Era penitencia. Los días se mezclaron en una rutina sin sentido. Lavaba la ropa sin saber para quién, cocinaba más de lo que podía comer. Cada noche, encendía la vela junto a la ventana. Era mi forma de hablarle. Aquí sigo, hijo mío. Aquí te espero. Una tarde de lluvia, el cartero dejó un sobre sin remitente. Mi corazón dio un salto. El papel estaba húmedo, manchado de sal. Dentro había una sola hoja, una foto. Era la misma tira de cabina que encontré meses atrás, pero esta vez había una diferencia. En el reverso, una nueva frase, escrita con letra firme: todo empezó por ti. Te amo. ¡Ay! Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas brotaron solas. Lo leí una y otra vez, sin comprender del todo lo que quería decir. ¿Por mí? ¿Por lo que quise proteger? ¿Por el amor que lo empujó a buscar la verdad? Guardé la foto en la caja metálica junto a las otras.
Ya no como prueba, sino como despedida. Esa noche, la vela junto a la ventana ardió más alta que nunca, y el viento que entraba del mar parecía llevarse mi pena. Semanas después, Julián vino con noticias nuevas. Ramiro será condenado, dijo. Las pruebas que Adrián recuperó son irrefutables. Lo que tu hijo hizo no fue en vano. Asentí en silencio. ¿Y si vuelve? Pregunté. Entonces sabrá que su padre descansa en paz. Y que tú nunca dejaste de esperarlo. Cuando se marchó, abrí las ventanas. El aire del mar entró con fuerza, trayendo olor a sal y a vida. Los recuerdos se agolparon como olas, Luis riendo mientras me enseñaba a remar, Adrián pequeño, corriendo por la orilla, su risa mezclada con el canto de las gaviotas. Todo volvía, pero sin dolor. Esa noche soñé con el puerto. Caminaba entre contenedores, siguiendo una luz tenue. Al final, lo vi, Adrián, de pie junto al mar, con la chaqueta azul de su padre. Sonreía. No decía nada, pero en su gesto había calma. Cuando desperté, el amanecer se filtraba por la ventana y sentí una paz que no conocía desde hacía años. Los días siguientes los viví como si fueran prestados. Aprendí a caminar despacio, a escuchar el rumor de las olas sin que me doliera. Hablaba con Luis en silencio, con Adrián en la memoria. Una tarde, al regresar del mercado, encontré la puerta entreabierta. Sobre la mesa había un reloj. El suyo. El que dejó en el hospital. Junto a él, una nota: gracias por esperarme, mamá. Estoy bien. Corrí a la ventana, pero la calle estaba vacía. El viento traía olor a mar, y a lo lejos creí ver una figura caminando hacia el puerto. No grité. No corrí. Solo sonreí. Supe que estaba vivo. Que había regresado, aunque fuera solo por un instante, para decirme adiós de otra forma, en paz. Esa noche la vela siguió encendida, pero ya no como promesa. Era un símbolo de gratitud. Porque mi hijo, el niño que la marea me había arrebatado 2 veces, por fin había aprendido a respirar bajo el agua del recuerdo. Y yo, por fin, había aprendido a dejarlo flotar. Pasaron los meses como pasa el invierno junto al mar, lento, insistente, con un frío que se instala más en el alma que en la piel. Aprendí a vivir sin esperar noticias, sin contar los días desde su partida. A veces, cuando el viento cambiaba de dirección y traía olor a algas, sentía que Adrián estaba cerca, respirando el mismo aire que yo. La casa, antes muda, había recuperado una calma extraña. Volví a cocinar pan, a regar las plantas del balcón, a caminar hasta la playa al atardecer. Me di cuenta de que no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar los recuerdos sin que duelan tanto. Cada noche, encendía una vela en la ventana. La flama era pequeña, pero firme. Desde allí, el mar parecía un espejo oscuro que devolvía destellos como respuestas. A veces hablaba en voz baja, contándole a Luis lo que había pasado, pidiéndole que guiara a nuestro hijo donde quiera que estuviera. Un día, mientras limpiaba un viejo armario, encontré algo que me detuvo el corazón. Era la chaqueta azul de Adrián, la que había lavado aquella mañana en que todo empezó. En el bolsillo interior, aún húmedo de tiempo, había un papel doblado. Lo abrí con cuidado. Era la misma tira de fotos de la cabina, pero ahora había un añadido, una segunda imagen, una más reciente. Adrián estaba solo, mirando hacia el mar, con la luz del amanecer detrás. En el reverso, una nota escrita con trazo firme: sigo aquí, mamá. No todos los que se van desaparecen. ¡Ay! Me quedé sentada en silencio largo rato. No lloré. Sonreí, aunque el corazón me pesara. Aquel mensaje no pedía perdón ni despedida. Era una promesa, la de un hijo que seguía respirando en algún lugar, buscando redención a su modo. Colgué la foto en el espejo del pasillo, junto a la de Luis. Cada mañana al pasar les daba los buenos días. Ya no sentía el peso del pasado como una herida, sino como una cicatriz que probaba que habíamos sobrevivido. Los días comenzaron a alargarse. El sol volvía a calentar las piedras del muelle y los pescadores regresaban con sus redes llenas. Yo salía a caminar con un termo de café, me sentaba en el banco de siempre y miraba el agua moverse.
A veces creía distinguir una figura en la distancia, alguien con la chaqueta gris de Adrián observando el mar. Cerraba los ojos y cuando los abría ya no estaba. Julián venía de vez en cuando. Traía pan del pueblo, alguna noticia breve. ¿Sigues encendiendo la vela?, me preguntó una tarde. Sí. Por costumbre. O por fe. Entonces no la apagues. La fe también es una forma de amor. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, encendí de nuevo la vela. La llama vaciló un instante y luego se mantuvo firme. Pensé en todas las noches que había pasado allí, esperándolo. En la primera, cuando aún creía que volvería corriendo. En las siguientes, cuando solo quedaba la esperanza. Y ahora, en esta, en la que ya no había espera, solo aceptación. El reflejo del fuego iluminaba las paredes con un resplandor cálido. Me recosté en el sillón y dejé que el silencio se llenara de memoria. En algún lugar, más allá del mar, mi hijo seguía caminando bajo el mismo cielo. Y supe, con una calma nueva, que cuando el destino quisiera, el mar volvería a traerlo. No como antes, sino como alguien que por fin había encontrado paz. La vela siguió ardiendo hasta el amanecer. Y en su llama titilante comprendí algo que tardé toda una vida en entender, que a veces la luz no espera a quien regresa, sino que guía a quien se ha ido. Y esa luz, pensé, nunca más se apagará. Aquella noche, el viento traía olor a sal y a despedida. La vela ardía, pequeña pero firme, sobre la ventana. Miraba el puerto a lo lejos cuando sentí algo distinto, una presencia que no era solo recuerdo. Corrí la cortina y lo vi, una figura solitaria junto a la valla, inmóvil bajo la luz del farol. Una chaqueta gris. Su forma de estar de pie. Supe de inmediato que era él. Adrián. No moví un músculo. Él levantó la vista, me buscó entre las sombras y llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Luego señaló la vela. Supe lo que quería decir, la vi, mamá. Mi garganta se cerró. Quise llamarlo, pero entendí que no debía. Era su manera de volver, no para quedarse, sino para decirme que aún estaba en el mundo. Permaneció unos segundos más, quieto, hasta que la niebla del mar empezó a envolverlo. Su silueta se deshizo lentamente entre la bruma, como si el propio mar lo reclamara. Al amanecer bajé al puerto. El sol nacía sobre el agua, y el aire tenía esa tibieza que anuncia el final del invierno. En la baranda, una piedra sujetaba un papel doblado. Lo abrí, ya estoy en paz. Me llevé el mensaje al pecho. Miré el horizonte y susurré, y yo también. El mar respondió con un murmullo suave. Me quedé allí, respirando, sintiendo que cada ola traía perdón. Cuando regresé, la vela aún ardía. Coloqué la nota junto a su luz y observé cómo el resplandor acariciaba las paredes. Ya no había miedo, ni culpa, ni espera. Solo una calma profunda. El amor, pensé, nunca desaparece. A veces se marcha con la marea. A veces vuelve convertido en luz.